continuación resolveremos un problema sobre el tema de leyes del movimiento. Dice, un bloque de 2.2 kilogramos de masa se acelera a través de una superficie rugosa mediante una cuerda ligera que pasa sobre una pequeña polea, como se muestra en la figura. La tensión T en la cuerda se mantiene de 10 newton y la polea está a 0.1 metro sobre la cara superior del bloque. El coeficiente de fricción cinética es de 0.4. A. Determine la aceleración del bloque cuando x igual a 0.4 metros. B. Describa el comportamiento general de la aceleración conforme el bloque se desliza desde una posición donde x es mayor que x es igual a 0. C. Encuentre el valor máximo de la aceleración y la posición x para la que ocurre. Y finalmente dice, determine el valor de x para que la aceleración es 0. Bueno, entonces vamos a dar respuesta a la primera pregunta, pero vamos a tomar aquí unos datos que obviamente dice que está a 0.1 metros de la polea con respecto a la cara superior del bloque. Tenemos la tensión, este es el diagrama de cuerpo libre, tenemos la normal, tenemos el peso y la fuerza de rozamiento porque es una superficie rugosa. Nos piden pues que determinemos la aceleración cuando x cuando x es 0.4 metros, ¿sí? Y hay que determinar este ángulo, el cual es conocido porque nos dan altura y distancia x, listo. Bueno, entonces esa distancia se puede determinar mediante el modelo matemático de trigonometría tangente de teta es igual a y, que es 0.1, entre x, que es 0.4. Recuerden que ahí hacemos tangente a la menos 1 de ambos lados y nos queda entonces que ese ángulo es 14 grados. ¿Cómo se hace en la calculadora? Chic tangente, entre paréntesis 0.1 entre 0.4, cerramos paréntesis y le damos igual, ¿cierto? Bueno, entonces ya tenemos el ángulo, hacemos sumatoria de fuerzas en Y, tenemos tres fuerzas, ¿no? Y eso es igual a 0, obviamente. Tenemos la tensión que tiene una componente en Y, que es T seno de teta, menos el peso y más la normal. Aquí despejamos la normal, que nos va a quedar que va a ser igual al peso menos la tensión seno de teta. Recuerden que el peso no es más que 2.2 por 9.8 menos 10 por seno de 14, porque la tensión mide 10 newton, ¿no? Entonces eso nos va a dar 19.1 newton. Ustedes lo pueden verificar, repito, 2.2 por 9.8 menos 10 por seno de 14 nos va a dar esto. Ahora hacemos sumatoria de fuerzas en X, aquí es donde aparece el modelo de aceleración, que eso es igual a masa por aceleración. Las fuerzas en X, tenemos la tensión positiva porque tiene una componente en X que es T coseno, menos la fuerza de rozamiento es igual a masa por aceleración X. Aquí despejamos la aceleración, que es lo que nos pide esta pregunta, y va a ser igual a esta expresión sobre la masa, ¿no? Pero aquí he transformado la fuerza de rozamiento como coeficiente por normal, como ya tenemos la normal, ¿sí? Ya sobre la masa. Aquí, ¿qué hay que hacer? Reemplazar valores y nos va a dar 0.93 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué hicimos acá? 10 por coseno de 14 menos 0.4 por 19.1 entre 2.2, porque el coeficiente es 0.4, ¿sí? La normal ya sabemos que es 19.1, la tensión sabemos que es 10 y el ángulo es 14 y la masa es 2.2, ¿listo? Entonces ustedes lo pueden verificar. Bueno, ya con eso finalizamos la parte A. ¿Qué pasa con la parte B? Dice, describe el comportamiento general de la aceleración. Vamos a tomar un X muy grande, como si este bloque estuviera muy allá hacia la derecha. Entonces este ángulo prácticamente sería cero, ¿sí? ¿Qué ocurre cuando ese ángulo sea cero? Pues obviamente la normal va a ser igual a esto, ¿no? Al peso menos tensión seno de teta. Entonces, ¿qué pasa? Como sería cero, sería 2.2 por 9.8 y el seno de cero es cero. Entonces esto se eliminaría, entonces nada más la normal sería igual al peso, que sería 2.2, ¿sí? 2.2 por 9.8. Y eso me da 21.56. Lo redondeamos a 21.6. ¿Qué pasa con la fuerza de rozamiento? La fuerza de rozamiento, recuerden que es el coeficiente por la normal. Entonces sería 0.4 por esto, ¿sí? Y eso nos dará 8.64 newton. Ahora vamos a determinar qué pasa con esa aceleración. Entonces fíjense lo siguiente. Vamos a reemplazar. Entonces sería T, 10 por coseno de 0, que nos da 10, menos la fuerza de rozamiento, que es esto, que es 8.64, entre 2.2. Y tenemos entonces que la aceleración cuando está muy lejos es de 0.627 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, ¿qué pasa cuando el bloque está prácticamente debajo de la polea? Es decir, ese ángulo es 90 grados. Y entonces nuevamente necesitamos calcular la normal, ¿sí? Que nos va a dar 11.56 newton, que es 2.2
por 9.8 menos la tensión, menos 10 por seno de 90. Y recuerden que el seno de 90 sí es 1, entonces sería 2.2 por 9.8 menos 10. Y eso nos va a dar 11.56. Y la fuerza de rozamiento, que sería 0.4 por esto, por 11.56, nos dará entonces que esa fuerza de rozamiento es de 4.624. Repito entonces, ¿sí? Entonces, ahora con estos valores nuevamente vamos acá a la aceleración. Entonces, tenemos entonces tensión por coseno de teta, que sería 0 porque sería 10 por coseno de 90 y el coseno de 90 es 0, ¿cierto? Menos la fuerza de rozamiento que es 4.624 entre 2.12. Nos da entonces que la aceleración cuando está muy cerca de la polea es de menos 2.1 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, con esto describamos el comportamiento general de la aceleración. Entonces, va a comenzar con una aceleración positiva, va aumentando, ¿sí? Y va a tener una aceleración máxima y a partir de ahí comienza a disminuir, porque fíjense que a 0.4 nos da 0.93, pero cuando está por debajo nos da negativo, es decir, si pasa de positivo a negativo es porque ha pasado por una aceleración cero y va a obtener una aceleración máxima. En conclusión, viene desde muy lejos aumentando su aceleración hasta que alcanza un máximo, luego va a comenzar a disminuir, pasa a aceleración cero y después llega a menos 2.1 metros sobre segundo cuadrado, que es prácticamente cuando está por debajo de la polea. Listo. Ese es el comportamiento. Bueno, ahora sí, pasemos ahora a la parte C. Dice, encuentre el valor máximo de la aceleración. Fíjense que cuando está 0.4 es 0.93. Ese no es el máximo. ¿Sí? No es el máximo. Vamos a calcularlo. Entonces, como vamos a calcular el valor máximo, entonces y obviamente no conocemos el valor del ángulo, porque no sabemos cuándo ocurre eso, entonces fíjense lo que yo he dejado estos dos modelos matemáticos que son los que hemos hecho o lo que hemos realizado anteriormente, ¿no? Para no hacer sumatoria de fuerzas en X ni sumatoria de fuerzas en Y, porque eso se va a se va siempre a estar ahí estático, lo único que va a variar es el ángulo, ¿no? Entonces, ¿qué he hecho? A la aceleración igual a tangente de coseno de teta menos coeficiente por la normal, y la normal es esto, entonces lo he reemplazado, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que hice ahí. Entonces, fijémonos lo siguiente, tenemos Y, pero X no sabemos cuándo ocurre, en qué X la aceleración es máxima, entonces necesito calcular el valor de esta tensión, bueno, de esta tensión o de R, que es la hipotenusa que se forma con este ángulo. Entonces R no es más que la raíz de X2 más Y2. Y lo sabemos, pero X no sabemos porque no conocemos cuándo se produce esa aceleración máxima. Con ese R vamos a calcular coseno, que coseno es X sobre la raíz de X cuadrado más Y2. Y también calculamos seno. ¿Por qué hemos calculado coseno y seno? Porque la aceleración, fíjense, está en función de coseno y seno. Y lo que vamos a hacer es reemplazar estos valores acá. Eso es lo que vamos a hacer. Y luego, pues obviamente, debemos aplicar un concepto para poder determinar el valor máximo de la aceleración. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a ver. Entonces tendremos aceleración es igual a tensión por coseno. Y coseno es esto, ¿no? Ahí está. Menos coeficiente que multiplica a peso menos t que multiplica a seno. Y seno es esto, ahí está. Sobre la masa. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar valores. Es decir, si yo divido la tensión que es 10 entre 2.2 me da 4.55. ¿Qué multiplica esto? Sería X y esta expresión que está en el denominador lo colocamos como X2 más Y2 elevado a la menos un medio. Listo. Por lo que estamos eliminando es la masa porque estamos dividiendo. Y luego ahora hacemos lo siguiente. Coeficiente 0.4 por 2.2 por 9.8 entre 2.2, ¿sí? Nos va a dar menos 3.92 y esto va a ser una constante, ¿sí? Recuerden que peso es masa por gravedad, es más, se cancelaría la masa con esta masa y lo único que vamos a hacer es multiplicar 0.4 por 9.8 y nos va a dar menos 3.92 y ahora faltaría esta expresión que sería 0.4 por la tensión y nos va a dar positivo porque menos por menos es más, 0.4 por 10 por 0.1 porque lleva el 0.1 nos va a dar más 1.82 y esto que está en el denominador pasa arriba, ¿sí? Como con un exponente negativo. Bueno, aquí tenemos la aceleración. Ahora, para poder determinar el valor máximo de la aceleración, necesitamos derivar esto. Así se determina ese valor de X. O sea, si derivamos esto, vamos a encontrar entonces eso,
¿sí? Y lo igualamos a 0, ¿no? Entonces vamos a derivar. Aquí tenemos la derivada de un producto que sería esto, la derivada de esto, que es 4.55x, la derivada de esto por esto. Entonces la derivada de 4.55x, 4.55, que multiplica a esta expresión, más la derivada de esto por esto. Entonces sería 4.55x por la derivada de esto, que esta es la regla de la cadena, que sería este baja menos un medio por esto, ¿sí? Y le quitamos 1, ¿sí? Por la derivada interna, que es 2x. Listo. La derivada de esto es 0, porque es una constante. Y la derivada de esto es 0.182 por la derivada de la cadena, que sería menos un medio, por la derivada de esto, que sería, le restamos 1, por la derivada interna, que es 2x. Listo. Entonces vamos ahora a verificar, a darle un poquito de orden. Entonces nos va a quedar 4.55, x2 más y2 a la menos un medio. Y fíjense acá, aquí este 2 se cancelaría con este 2. Nos quedaría 4.55 y esta x con esta x, nos quedaría x al cuadrado, que multiplica a x2 más y2 menos 3 medios. Aquí hacemos lo mismo, este 2 se cancela con este 2 y nos queda menos 0.182x, que multiplica a x2 más y2 a la menos 3 medios. Un poquito de álgebra, muchachos, ¿sí? Prácticamente es eso. Bueno, voy a señalar este valor porque con este modelo matemático nos va a permitir calcular la parte de tengámoslo en cuenta. Nos dice encuentre el valor de x para la que la aceleración sería 0. Entonces aquí hay que igualar esto a 0 y despejar a x, ¿sí? Ahí nos va a dar esa expresión, pero bueno, me estoy adelantando a eso porque todavía vamos a continuar con la parte C. Entonces, bueno, voy a eliminar esto porque necesito seguir. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a dividir toda esta expresión entre x2 más y2 menos 3 medios. Al dividirlo nos va a quedar de la siguiente manera. Fíjense, de a de x es igual. Entonces, como dividimos esto, si x2 más y2 menos elevado a la menos 1 medio entre x2 más y2 a la menos 3 medio, nos va a dar x2 más y2. Lo voy a mirar. Fíjense lo que estoy haciendo. Fíjense, lo voy a escribir por acá. Me quedaría, por algo así, a o b a la menos 1 medio sobre a la menos 3 medios. Entonces, si ustedes aplican, esto me daría a, porque sería menos 1 medio, aplicando la propiedad de los exponenciales, menos 1 medio, voy a escribirlo aquí, más 3 medios. Y esto me daría 2 sobre 2 y eso sería entonces 1, listo. Ojo con eso, álgebra. Luego, al dividir entonces por esta expresión, se cancelaría esta expresión con esta y me quedaría menos 4.55x2 menos 18.x y también se cancelaría este con este y me quedarían entonces 0.182x y eso es igual a 0. Entonces la idea es despejar a x, ¿no? Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Este multiplica a este, ¿sí? Y este multiplica a este, menos 4.55x2 menos 0.182x igual a 0. Este se cancelaría con este, ¿sí? Perfecto. Y nos queda, pasamos este al otro lado positivo, 0.182x es igual a 4.55y2. Pero recuerden que y lo sabemos, y vale 0.1, ¿no? Entonces aquí nos queda que x es igual a 4.55y2 entre 0.182. Aquí nos daría entonces que la aceleración, el valor máximo de la aceleración ocurre cuando x es 0.25. Ahora, ¿cuál es ese valor? Pues vamos a reemplazar. Entonces fíjense que ya x vale 0.25. Entonces podemos determinar el ángulo nuevamente, que sería 0.1 entre 0.25 y ese ángulo nos va a dar 21.8. Y lo reemplazamos acá en esta expresión, ¿no? Sería 10 por coseno de 21.8 menos 0.4 por 2.2 por 9.8 menos 10 seno de 21.8 entre 2.2 y esa aceleración es de 0.976 metros sobre segundo al cuadrado. Fíjense, seguimos que es un proceso bastante largo, pero ya ahí estamos poco a poco terminando el problema. Listo. Bueno, ahora ¿qué falta? Falta entonces encuentre el valor de x para que la aceleración sea 0. Yo le señalaba el modelo matemático, aquí lo traje nuevamente, y esto lo vamos a igualar a 0. ¿Sí? Encuentre el valor máximo de la aceleración en la posición x, no, perdón, d. Encuentre el valor de x para que la aceleración sea 0. Es decir, esto debe ser 0, ¿no? Entonces, voy a dividir entre x2 más y2 elevado a la 1 medio. Esto me permite a mí facilitar los cálculos de esta división. Entonces nos queda así, 0 es igual porque la aceleración debe ser 0, 4.55x porque se cancelaría esta con esta, más 0.182 porque se cancelaría esto con esto y nada más me queda esto, así. Y aquí nos quedaría menos 3.92 y esta expresión queda
debajo, pero la voy a colocar arriba, pero con el exponente positivo. Listo, eso fue lo que hicimos. Bueno, entonces nos quedaría esto, lo mandamos al otro lado con signo positivo y va a ser igual a 4.55x más 0.182. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a elevar al cuadrado. Y al elevar el cuadrado sería 3.92 al cuadrado me da 15.4. Y al elevar esto al cuadrado, se eliminaría el cuadrado con un medio. ¿Sí? Prácticamente. Y esto obviamente queda al cuadrado. Y lo voy a desarrollar y esto sería un binomio al cuadrado. ¿Sí? Esto fue lo que hicimos. Elevar al cuadrado en ambos lados de la igualdad. Este se resuelve de esta manera. Y este aquí tenemos un binomio que es el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y finalmente podemos desarrollar esto, fíjense, este multiplica aquí y este multiplica esto y nos va a quedar así de la siguiente manera. Recuerden que y ya lo sabemos que es 0.1, quedaría 15.4 por x2, lo paso al otro lado y se encontraría con 20.7x2 menos 15.4 nos daría 5.3. Este 1.66x es este que está acá. Y ahora, cuando multipliquemos 15.4 por 0.1 al cuadrado, nos va a dar un valor numérico y que sería, pasa al otro lado negativo y con este sumado me va a dar menos 0.121. Listo, igual a 0. Aquí que tenemos una ecuación cuadrática donde A vale 5.3, B vale 1.66 y C vale menos 0.121. Utilizamos la ecuación esta, la general, y vamos a resolver. Y aquí vamos a obtener dos valores, pero obviamente el valor que vamos a tener en cuenta es el positivo, que sería 1.66 más la raíz de 5.328 entre 10.6. Por lo tanto, la aceleración será negativa cuando x sea igual a 0.061 metros. ¿Listo? Bueno, con esto hemos finalizado el problema. Terminé un poco cansado, pero ya está demostrado. Y no olviden suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias.